A Él sea todo el honor, la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a adorarlo, vamos a ensalzar ese nombre que está sobre todos los nombres. Vamos a dar gracias, gracias, porque estamos en su casa. Y quiero felicitar a cada uno de ustedes por su puntualidad. Son las 9:30 en punto. Entonces vamos a comenzar cantando, adorándole en espíritu y en verdad. Por favor, Vilmita. Les invitamos a que nos pongamos de pie, que usemos nuestras manos y le alabemos juntas al Señor. Juntos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que solamente en Cristo, solamente en Él. Pueden tomar asiento y puede pasar acá la persona que quiere participar en el concurso de aprender los versos de memoria. ¿Hay alguien? Allá está. A ver, venga acá, venga acá, mi hijita. Me muero, ¿y dónde tengo que apuntar? Gracias. Mi versículo es Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti he confiado. Isaías 26:3. Pero no has dicho tu nombre para que sepan. Mi nombre es Ruby Silva. Gracias, Anita. Puedo acordarme que este verso lo repetía siempre Teresita, una de nuestras antiguas alumnas. No sé qué pasó con ella, que ya no pudo venir más, pero es un verso que debemos tomarlo en cuenta. ¿Hay alguien más? No hay nadie más que va a participar con un verso de memoria. Ahí está mi Maggie. A ver, rapidito, ven por acá. Buenos días, hermanas, soy Magali Serrano y Hechos 1:8 dice: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, seréis... No, ya me equivoqué. Otra vez. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, seréis mis testigos sobre Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Gracias, excelente, excelente. Nuestra memoria es maravillosa y tenemos que adiestrarle con versos de la Biblia. ¿Hay alguien más? Bueno, en este momento Maggie me acaba de comunicar que ha muerto Marcia Chiriboga. Ella fue pastora aquí en la iglesia y ya está en la presencia del Señor. Y también
Nuestra querida Elcita con toda la familia han estado sufriendo por la enfermedad de su hermano. Recuerdan que estuvimos orando por él y él ya falleció. Él ya está en la presencia del Señor. Y Elcita, te damos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, puestos de pie nuevamente para seguir cantando, seguir adorando al gran Dios, al soberano. Esta canción en la letra es muy profunda, aparte de que su melodía es muy dulce. Al entrar a la presencia de Dios, pues sentimos esa paz. Dice, le cuento mis pesares. Sabe que en la vida tenemos estos pesares, una muerte, un divorcio, una separación, una enemistad. Tenemos todas aquellas cosas que no queremos vivirlas, pero ¿sabe? Tenemos a quien contarle, a ese Señor de señores. Cantemos. Mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos con gran amor. Me habla Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al andar. Me habla Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo hablamos al andar. Me cuenta de los años de antaño, no plan celeste fui incluida yo. Mi existencia Él ha otorgado y a gozo de la vida que Él me dio. Mi existencia Él ha otorgado y a gozo de la vida que Él me dio. Mi Dios y yo por siempre andaremos, amigos íntimos en comunión. El mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo, eterno y sin fin. El mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo, eternos y sin fin. Llegar a tener intimidad con Dios es lo más rico. Poder ir caminando, poder ir hablándole, pero sobre todo poder ir escuchándole a Él. Y la forma de escucharle es todos los días abriendo la Biblia y oyendo qué es lo que Él me quiere decir. Voy a darles un informe del concurso de Biblia. Está ganando Cecilia. Ella lo hizo en una forma tan preciosa, el Salmo 91. Fue muy sentido. En segundo lugar está Ruby Silva con 2 versículos. Le sigue Elizabeth Varadeso, María Elena, Elizabeth y Maggie con Elizabeth tiene 2 versículos también. Entonces están compitiendo con Ruby y Maggie con 1 versículo. Espero que para la próxima semana hayan estudiado. No se olviden. Ok, terminamos cantando. En momentos así, levanto mi voz, levanto
Gracias. Y es tan lindo estar aquí al frente, mirando el rostro de cada uno de ustedes. Es una verdadera adoración la que hacemos a Dios. Pueden tomar asiento y vamos a escuchar a María del Carmen. Ella tiene un testimonio. Dios hace milagros. Y María del Carmen había pedido oración por su hermano que estaba mal. ¿Pero qué nos cuentas, querida? O sobrino, disculpa. Buenos días. Hace unos meses yo estuve aquí mismo dando un testimonio de lo que Dios le dio una segunda oportunidad a mi sobrino, que sufrió un derrame cerebral muy severo. Estaba yendo muy bien al mes por, decimos nosotros, negligencia del hospital. Hicieron que le dé un paro respiratorio, aparte de lo que ya tenía su daño cerebral, contra todo pronóstico de los médicos que le daban apenas el 20% de vida. Mi sobrino, ahora que ha pasado ya 6 meses, está súper bien. El Señor sigue haciendo su milagro sobrenatural sobre él. Ya pasó ya una noche sin oxígeno, durante el día ya pasa sin oxígeno y Dios sigue haciendo, vuelvo y repito, su milagro sobrenatural en mi sobrino. Yo quería dar este testimonio primero para dar la gloria y la honra a nuestro Señor y para animarles en la fe, porque la fe realmente mueve montañas. Y también el amor que toda su familia ha volcado sobre mi sobrino, su esposa, sus hijitos, mi hermana, mis sobrinas. Realmente el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Entonces les animo a que sigan confiando en nuestro Señor, porque nuestro Señor es más que misericordioso y Él obra siempre sobrenaturalmente. Si es que alguien desea unirse a la oración que seguimos en cadena de oración por mi sobrino se llama Pablo Guaricela Borja. Pablo Guaricela Borja. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias a ti. Gracias, Anita, querida. Siempre da mucha esperanza escuchar la respuesta de nuestro Dios. Bien, ahora vamos a seguir estudiando con nuestro querido pastor Marcelo. Él está presentando el tema básico sobre el perdón. Y la semana pasada yo había dicho que si hay alguien aquí, y lo vuelvo a repetir, si hay alguien aquí que todavía no ha podido perdonar, escuche y aprenda del profeta Oseas, que él tuvo un verdadero perdón. A ver, mi querido pastor. Buenos días. Muy buenos días con todos. Que Dios nos bendiga en este día, que Dios nos ilumine, nos llene de fortaleza y de sabiduría para acercarnos a su palabra esta mañana. Quisiera como es compartir nuestra querida pastora Marcita Chiriboga, que fue un tiempo sierva del Señor en esta iglesia, pues ha partido a la presencia del Señor esta mañana, en la madrugada, y quisiera que oremos por su familia, queremos por su hijita, por su madre, por su familia que está en estos momentos de tristeza y de dolor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte las gracias porque podemos disfrutar de un día más de vida. Señor, tú dices que concedes el sueño a tus hijos amados. Y tú miras así, Señor, cuando una persona parte a tu presencia, cuando tú decides tomarla y llevarla, Señor, a disfrutar de la vida eterna. Señor, queremos orar por la familia de Marcia Chiriboga, Señor, una hija tuya que te sirvió con tenacidad, con amor, con compromiso. Te rogamos, Padre, en este momento que abraces a su familia, a todos sus seres queridos, que puedan encontrar, Señor,
a ti mismo, que tu presencia sea tan fuerte en ellos que pueda vencer todo dolor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de orar, y sabemos que en ti tenemos vida más allá, Señor, de la que tenemos hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien. Espero que todos tengamos la hojita del bosquejo. Seguimos en nuestro estudio y creo que dejé mi hojita del bosquejo atrás. Si alguien me alcanza una, gracias. Oseas, el capítulo 5, vamos a leer el capítulo completo como lo estamos haciendo cada miércoles, y damos gracias a Dios por las vidas de las personas que Dios va añadiendo cada semana a este estudio. Sabemos que la palabra del Señor nunca retorna vacía. Si usted está con la mente y el corazón dispuesto, el Señor va a hablar. Dice Oseas, el capítulo 5, sacerdotes y nación de Israel, escuchen esto, familia real, presta atención, escuchen porque este juicio es contra ustedes. Ustedes fueron una trampa en Mizpa y una red extendida en el monte Tabor. Ustedes han cometido pecados muy grandes y yo los castigaré a todos. Yo conozco a Efraín y sé lo que ha hecho Israel. Efraín, ahora te comportas como una prostituta e Israel está impuro. Ya no pueden volver a su Dios porque sus prácticas se lo impiden. Su fuerte impulso a prostituirse no los deja conocer al Señor. A Efraín se le echará en cara su propio orgullo. Tanto Israel como Efraín caerán por sus pecados, y también Judá caerá junto con ellos. Con sus ovejas y sus vacas irán a buscar al Señor, pero no lo encontrarán. Él se alejará de ellos. No fueron fieles al Señor, pues tuvieron hijos con cualquier extraño. Ahora el Señor los destruirá junto con los lugares donde ofrecen sus sacrificios. Hagan sonar el cuerno de Gibea, toquen la trompeta en Ramá, griten con fuerza en Bet-Aven. Benjamín, el enemigo, está detrás de ti. Efraín será destruido en el día del castigo. Les advierto a las familias de Israel que todo esto sucederá. Los líderes de Judá son como ladrones que roban su tierra a los demás. Derramaré como agua mi furia sobre ellos. Efraín está aplastado, se viola el derecho, será castigado por haber ido tras la suciedad. Yo destruiré a Efraín como una polilla que carcome la tela. Destruiré a Judá como el hongo que cubre la madera. Efraín vio que estaba enfermo y Judá vio su herida. Efraín le pidió ayuda a Siria. Judá fue a buscar al gran rey, pero él no podrá sanarlos a ustedes ni podrá curar sus heridas. Porque yo atacaré a Efraín como lo hace un león. Como un joven león atacaré a la nación de Judá. Yo los destrozaré. Me los llevaré lejos y nadie podrá rescatarlos. Volveré a mi lugar hasta que reconozcan su error y vengan a buscarme. Cuando estén sufriendo, me buscarán de verdad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero recordar que el capítulo 4 que vimos la semana anterior, hablábamos sobre el capítulo más importante de este libro de Oseas. Un pueblo que no conoce a Dios perece. Un pueblo que no conoce a Dios en intimidad se destruye. Y vemos qué le espera a un pueblo que está alejado de Dios en el capítulo 5. Y lo he puesto como título, juicio para un pueblo pecador. Hay juicio para un pueblo pecador. Recordemos que el reino del norte, Israel, estaba practicando lo que habíamos mencionado la semana anterior, un pecado espiritual. Y era una prostitución, se había prostituido espiritualmente. Oseas había comprendido con su propia experiencia de vida con su esposa lo que Dios sentía hacia su pueblo por haberse alejado tras dioses paganos.
pero que también Oseas comprendía que Dios nunca, atención, Dios nunca iba a dejar de amar a su pueblo, haga lo que haga. Eso es una buena noticia esta mañana. Nosotros podemos ir atrás de muchos dioses, podemos alejarnos de Él, podemos correr tras cosas o tras personas, pero Dios nunca va a dejar de amarnos. Pero ojo, pero sí vamos a vivir las consecuencias de nuestros pecados. Dios nunca dejó de amar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tuvo que vivir las consecuencias de la práctica de su pecado, de su corazón alejado de Dios. En el capítulo 4 vimos que el pueblo y los sacerdotes estaban en el mismo nivel moral y espiritual, no había diferencias, adoraban a los ídolos, dicen ahí, cada uno debajo de un árbol. Era tanta la idolatría que donde había un árbol, ahí se sentaban a ofrecer ofrendas y sacrificios a dioses paganos. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 5 cómo, en el punto número 1, cómo los sacerdotes reciben el juicio del Señor. Escriba, por favor. Cómo los sacerdotes reciben el juicio del Señor. Dios inicia condenando, este capítulo 5, inicia condenando a los líderes, a los sacerdotes y a los reyes de Israel. Este mensaje de condena fue para los líderes religiosos y políticos. En el rey del norte, estos dirigentes habían causado muchas víctimas, mucho dolor, habían dañado mucho desde la casa de adoración a Dios, habían contaminado todo, lo habían hecho en sus propias vidas y lo habían esparcido y motivado hacia el pueblo. Había víctimas, lástima y mucho dolor. Y hoy vivimos tiempos similares a aquellos donde los líderes religiosos, donde los líderes políticos también viven vidas que no son dignas de imitar. No son vidas dignas de imitar. Muchos de ellos viven sin convicciones, no tienen convicciones alineadas a la voluntad de Dios. Tienen convicciones que no son bíblicas, tienen convicciones erradas, convicciones fuera de la voluntad de Dios. Y la falta de convicciones en la palabra del Señor los ha llevado a los líderes religiosos y líderes políticos a tener todo tipo de permisividad en sus vidas y dentro de su entorno como autoridad. Y esa permisividad, la podemos ver, es espantosa, es horrorosa. Y las huellas de la historia nos muestran o nos enseñan que la fórmula ideal para que llegue la destrucción es cuando se junta el deterioro espiritual con la decadencia moral de una nación. Cuando se junta el deterioro espiritual y la decadencia moral de una nación, estamos dando la bienvenida a la destrucción. Y es así como actuaban los líderes de Israel. Los sacerdotes, los gobernadores, actuaban de una manera escondida, se disfrazaban engañosamente. Ellos actuaban traspasando los límites y los senderos que Dios había establecido. Veamos uno de ellos. En Deuteronomio, por favor la cita, Deuteronomio 19, el capítulo 19, el verso 14. Dice así: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. En el capítulo 19 de Deuteronomio se habla de las ciudades de refugio, a donde las personas que cometían homicidios involuntariamente tenían que salir huyendo porque si no morían en manos de los familiares del fallecido. Entonces Dios creó una ciudad de refugio, un sitio seguro para estas personas, para que puedan vivir, alimentarse, sostenerse y puedan ser hechos justicia en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. En nuestro tiempo diríamos para que no mueran en manos del populacho, ¿sí?
para que no mueran ajusticiados por la turba, tenían este espacio. Pero los líderes y sacerdotes no respetaban esto, no respetaban los linderos, se habían desbordado. Era más su soberbia que los acarrió a violentar este principio. Y muchos de ellos prefirieron tener tanta seguridad en sí mismos, prefirieron creer más en sus propios planes, en sus propios pensamientos, prefirieron crear mecanismos que a ellos les parecía mejores que a los que Dios les ordenaba, tanto así que entraron en guerras y en conflictos. Y vemos cómo las guerras y los conflictos ahora son cuestión de toda la humanidad. Nadie vive tranquilo. Todos vivimos bajo la zozobra de que en algún momento estalla una guerra. Y así vivimos también dentro de casa. Vivimos quizás con el corazón en la boca. ¿A qué hora se desata un conflicto? ¿A qué hora se arma la tercera guerra mundial dentro de nuestros propios hogares? Y si pasa en las familias, pasa en el país, pasa en las naciones, pasa en el mundo entero. Hoy se trafica con el ser humano, no se respeta al prójimo, se violentan todos los derechos, se juega con la vida de los demás, se destruye. Vemos la maldad que ha avanzado a pasos agigantados, vemos noticias terribles y ya no nos espeluznamos, ya no nos asustamos. Se juega con la vida y se destruye todo para buscar respuestas en el mismo ser humano. Dios conoce muy bien al pueblo de Israel y Dios lo llama cariñosamente en este capítulo 5, Efraín. Es un nombre cariñoso, ¿no? Por como decirle nosotros chiquito, ¿no es cierto? Mi gordito. Dios al pueblo de Israel lo llamó Efraín. Pero Efraín, dentro de las 12 tribus, era el centro de la idolatría. El centro de la idolatría. Y como centro de la idolatría se practicaban ceremonias a dioses, como les decía anteriormente, debajo de cada árbol. Donde se practica la idolatría, se daña el entorno, se daña el medio ambiente, se daña a las personas que la practican y aparecen sucesos naturales, entre ellos sequías y huellas de maldición. Y si no, recordemos una de ellas. Permítanme leerles y relatarles lo que sucedió el 12 de enero del 2010, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter que sacudió a Haití, dejando un fatídico balance de 200,000 personas fallecidas, 300,000 personas heridas y más de 1,5 millones de personas sin hogar. A 5 o 7 años de la tragedia, aún quedan miles de personas viviendo bajo carpas y sumidas en una profunda crisis política y encima de todo el flagelo del cólera, del SIDA, despertó y arrasó por todo el país caribeño, el país más pobre de América. ¿Cómo es que le sucedió esto a Haití? ¿Sabe que Haití tiene como religión oficial el vudú? El vudú haitiano se lo conoce, es la religión oficial de Haití. Y el vudú haitiano es una mezcla de las culturas africanas occidentales que vinieron con los esclavos y se instalaron en América, y con las creencias del Caribe se dio un sincretismo. Entonces, más del 50% de la población de Haití practica el vudú, que lo reconoce como su religión oficial. La otra mitad es católica y un porcentaje muy chiquito es protestante. ¿Acaso no será juicio de Dios a una idolatría, a la práctica del santerismo, a la invocación de dioses paganos? Cuando un individuo o una nación practica estas cosas, Dios tarde o temprano emite
juicio. Tarde o temprano emite juicio. Veamos el punto número 2. El pueblo sufre por seguir a los líderes. El pueblo sufre por seguir a los líderes. El versículo 11 dice: Efraín será aplastado, está hablando de Israel, estará aplastado, se viola el derecho, será castigado por haber ido tras la suciedad. El pueblo de Israel sufrió terriblemente por abandonar a Dios. Toda nación que dé la espalda a Dios va a tener juicio, va a tener que pasar destrucción y va a tener que sufrir la ausencia de Dios en esa nación. La gente, lamentablemente, sigue a la gente sigue a personas. El pueblo es como es el sacerdote. Dios hace advertencias anticipadamente. Dios primero enseña, Dios primero muestra sus mandamientos. Dios quiere que lo obedezcamos. Dios quiere que nos apartemos de esa vida que le desagrada a Dios. Dios advierte, pero si hacemos caso omiso, debemos asumir las consecuencias. Isaías 24:2 dice así: la ciudad quedó desolada. No es ese, 24:2, no 12. 24:2. Si corregimos ahí en la pantalla, Isaías 24:2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Como es el pueblo, es el sacerdote. Y como de la manera que el uno y el otro viven en pecado, las consecuencias será también para todos. La misma. Dios dice a Israel: yo seré como polilla y como carcoma. Usted sí se imagina, ¿verdad? Sí conoce cómo es la polilla. La polilla y la carcoma trabajan en silencio. Están destruyendo por dentro. Están haciendo lo suyo. Genera podredumbre por la ausencia de la presencia de Dios. Donde no hay la presencia de Dios, ahí vive la polilla. Ahí hay podredumbre. Entonces usted dice: no sé qué está pasando con los jóvenes. Los jóvenes han abandonado a Dios. ¿Qué está pasando con los gobiernos? ¿Por qué hay tanta corrupción? Los gobiernos han abandonado a Dios. Hay podredumbre, hay polilla, hay carcoma. Y se evidencia todo lo que está dañado. Todo es objeto de corrupción. Pero eso es parte de la sentencia y del juicio de Dios. Si ustedes persisten en el pecado, persisten en violentar las cosas que les he dado, yo me aparto para que la polilla haga lo suyo. Como el pueblo se alejó de Dios, también Dios se alejó de ellos. Qué terrible esto. Si un pueblo se aleja de Dios, Dios también es respetuoso y decide alejarse. Que nunca ocurra eso al Ecuador. Que nunca el pueblo ecuatoriano deje de buscar y de clamar a Dios, para que Dios nunca se aleje del Ecuador. Ya lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Quienes están unidos a mí pueden dar fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Nada se puede hacer. Un país no puede salir adelante si no tiene a Dios, si no reconoce a Dios como su Dios. El versículo 7 del capítulo 5 dice: no fueron fieles al Señor, pues tuvieron hijos con cualquier extraño. Ahora el Señor los destruirá junto con los lugares donde ofrecen sus sacrificios.
Debemos tener cuidados, mis queridos hermanos. Tengamos cuidados de no ofrecer cosas extrañas a Dios. Seamos celosos. Conozcamos bien lo que Dios nos pide que hagamos. No sigamos a personas. No sigamos a líderes religiosos ni a líderes políticos. Nuestro corazón únicamente le pertenece a Papá Dios. Busquemos en Dios su palabra, su guía y su dirección. Efraín, por tener hijos extraños, no fueron capaces de instruir a sus hijos, a las generaciones que venían atrás, en el amor y en la instrucción del Señor. Nosotros estamos llamados a enseñar a los que nos rodean del amor y de la disciplina del Señor. Efraín, cuando entró en un estado crítico, Israel se enfermó, y dice el versículo 13, Efraín vio que estaba enfermo y Judá vio su herida. Efraín pidió ayuda a Siria y Judá fue a buscar al gran rey. Pero él no podrá sanarlos a ustedes, ni podrá curar sus heridas. ¿Sabe que Asiria era enemigo de Israel? Cuando entramos en desesperación, buscamos ayuda incluso donde los curanderos. Buscamos respuesta en la hechicería, en la magia, en la adivinación. Y la Biblia dice, Efraín, fuiste tras de eso para buscar salud y te fue peor. Nadie de ellos te va a poder curar. Nadie de ellos te va a poder librar. Al contrario, dice que les fue peor. Terminaron siendo llevados cautivos hacia Asiria. El punto 3. En la aflicción buscamos a Dios con diligencia. En la aflicción buscamos a Dios con diligencia. Israel fue un pueblo tan terco, pero tan amado por el Señor, que Dios le daba la oportunidad de obedecer, de conocerlo, pero Israel se alejaba cada vez más y en lugar de buscar respuesta en Él, iba atrás de personas. Le fue peor. Y dice el texto bíblico que en la aflicción, y así somos todos nosotros como seres humanos, cuando estamos más afligidos, buscamos más a Dios. Cuando un pueblo entra en desesperación, incluso llega a pedir ayuda hasta su enemigo. Es tal el nivel de desesperación que bota la vergüenza y va a pedir ayuda a las personas con las que no se llevaba bien. Llega a topar tal nivel de fondo que llega a buscar ayuda en sus adversarios. Pero déjeme decirle una cosa, las adversidades, en lugar de alejarnos a Dios, como pueblo de Él, nos deben provocar acercarnos a Dios con extremada urgencia. Las adversidades que vivimos hoy deben ser una linda oportunidad para correr hacia Dios. El desierto que vivimos es muchas veces una escuela para enseñarnos la fidelidad de Él. El desierto que vivimos es muchas veces la mejor escuela para enseñarnos la fidelidad de Dios. Si nosotros persistimos en el pecado, Dios se va a retirar para que nosotros vivamos las consecuencias. Si nosotros no podemos perdonar a otros, vamos a vivir las consecuencias de no ser libres del perdón. Debemos buscar el rostro de Dios esta mañana. El verso 15 de Oseas 5 dice, y volveré, dice Dios, a mi lugar, hasta que reconozcan su error. Y vengan a buscarme. Cuando estén sufriendo, ustedes me buscarán de verdad. ¿Qué cosa? ¿Eh? Yo voy a estar, dice Dios, aquí sentado en mi trono. ¿Quieren pecar? Adelante. Pero cuando ustedes estén en desesperación, cuando ustedes estén en un sufrimiento profundo, entonces me buscarán. Dios nos llama a todos de a buenas.
pero muchos venimos de la oreja, muchos venimos de rodillas. Para muchos el volver a Dios es el último recurso que les quiero mostrar con la siguiente historia. Ponga atención, ya terminamos. Para muchos volver a Dios es el último recurso que hacemos. Tenemos que intentar los amigos, los contactos, nuestras cábalas, nuestras tradiciones, pero el último recurso que nos queda cuando estamos en pleno sufrimiento es Dios. Y dice una historia así, que hace algunos años cierto barco estaba cruzando el océano Atlántico y chocó este barco contra un gran témpano de hielo. De pronto el capitán dio una orden a todos los que estaban a bordo y les dijo a todos a orar, todos a orar. Una mujer que se encontraba dentro del barco se fue corriendo rápidamente donde el capitán y le dijo: capitán, ¿en verdad la situación es tan grave como para llegar al punto de orar? Ella estaba dando a entender que si se iban a poner a orar es que había llegado al último momento. Dios, sálvanos, ¿verdad? La mujer confiaba más en las destrezas del capitán, en que alguien podía venirlos a rescatar, pero el último recurso para ella era la oración, el buscar a Dios. Cuidado el barco de nuestra casa, el barco de nuestras vidas, el barco de nuestra nación. Utilice como último recurso la oración. Estamos a tiempo de que Dios nos libre de grandes cosas. Veamos el último texto, Isaías 56, los versos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros, no es ese, Isaías 56. Isaías 56, los versos 6 y 7. ¿Sí? ¿Es ese? No sé qué versión está. Bueno, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, ojo, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué lindo, ¿verdad? La casa de oración no solamente es esta, es su casa donde usted habita. Quienes vieron la película Cuarto de Guerra deben tener un espacio especial de clamor, de intercesión. Queridos hermanos y hermanas, busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Vivimos bajo el tiempo de la gracia. Que el impío deje su camino, que el pecador abandone el pecado hoy. No decida vivir las consecuencias, no espere el juicio de Dios que sea sobre usted. Dios juzgó el pecado de Israel, a sus sacerdotes, a sus reyes, a sus habitantes, y Dios seguirá juzgando con todo aquel que se entregue al pecado. Pidamos perdón a Dios de todo corazón y empecemos de nuevo. Sentaditos, vamos a meditar la canción que tenemos lema, vamos a poner, pero piense que Dios le está dando a usted la oportunidad de abandonar el pecado. Y Dios dice: yo te perdono. Ya no quiero que vivas así. No quiero que vivas con amargura, con resentimiento, con ira, con enojo, con cosas del ayer. Da vuelta a la página. Este es un nuevo tiempo, el pasado quedó atrás, ya no debes recordarlo, porque a ti te daña más. La cadena que por años has tenido que arrastrar, hoy es tiempo de soltarla
si te quieres liberar. Un nuevo tiempo empieza, borrón y cuenta nueva. Perdona, libera tu corazón, deja que salga el dolor y entre el amor. Perdona, tu corazón sanará, mejores tiempos vendrán. Hoy tienes que perdonar. Tal vez fue grande la ofensa y te causó mucho dolor, pero hoy tienes en tus manos que el futuro sea mejor. No te toca hacer justicia, eso déjaselo a Dios. Lo que siembras tú cosechas, hoy mejor siembra perdón. Un nuevo tiempo empieza, borrón y cuenta nueva. Perdona, libera tu corazón, deja que salga el dolor y entre el amor. Perdona, tu corazón sanará, mejores tiempos vendrán. Hoy tienes que perdonar. La fragancia que se siente Cuando logras perdonar, es tan dulce y tan profunda. que hasta Dios la sentirá. Perdona, libera tu corazón, deja que salga el dolor y entre el amor. Perdona, tu corazón sanará, Tu corazón mejores tiempos vendrán. hoy tienes que perdonar. Hoy tienes que perdonar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Es evidente que toda vida de pecado, toda vida que practique el pecado, va a terminar carcomiendo como la polilla las bases, las convicciones de la gente. Señor, y ante eso, la caída es inevitable y el juicio de Dios viene. Pero Señor, tú eres un Dios de segundas oportunidades. No quieres que vivamos en pecado. Tú quieres que abandonemos las cosas de ayer. Hoy la cruz de Cristo está aquí delante de cada uno de nosotros. Hoy queremos decidir dejar el pecado y la vida del mundo de corrupción atrás. No queremos volver más allá. Queremos ser diferentes. Queremos ser unos dignos hijos tuyos, embajadores del reino. Ser cristianos a carta cabal. Que toda la gente te conozca, Señor, por el amor que nos tenemos unos a otros. Por el perdón que tú nos has dado, tenemos la capacidad de perdonarnos unos a otros. Gracias, oh Dios, porque haces las cosas nuevas cada día. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados, para yo tener acceso a tener una relación de intimidad contigo, amado Padre. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.